Estamos viendo un hermoso tema que es los tiempos de Dios. Y el domingo próximo pasado vimos cómo nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, le estaba respondiendo sobre los tiempos a los apóstoles. Vuelvo a leer para tener una introducción, Hechos 1 al 6. Casi vamos a estar usando solamente el libro de Hechos para poder ver esto que Jesús les estaba anunciando. Leo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara. Así que, el versículo 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Versículo 7. Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso vimos un poco más profundo el domingo pasado, que la respuesta de Jesús es, primero, no les toca a ustedes saber los tiempos del reino de Israel. Pero, y ese pero dijimos que era muy importante porque marcaba, diciendo, esto no te puedo decir, pero sí te voy a decir esto. Y ahí Jesús le revela, le muestra, le dice a los apóstoles que viene un tiempo nuevo. Que viene un tiempo donde va a descender sobre toda la humanidad el Espíritu Santo. Que viene un tiempo donde íbamos a ser testigos de Él en todo el mundo. Que viene un tiempo de la iglesia de Jesucristo. Y también en ese último versículo, el 8, vimos que no solamente le marcaba un nuevo tiempo a la iglesia, a los creyentes, sino que también le daba el propósito fundacional por el cual Jesús estableció su iglesia, la iglesia del Señor en esta tierra. Antes no estaba la iglesia, antes estaba el pueblo de Israel con las leyes que él tenía, con la ley de Moisés, con los profetas, con otros libros, pero no estaba la iglesia como la conocemos hoy. Y la iglesia tiene el fundamento, el propósito, vimos eso también el domingo pasado, de ser llenos del Espíritu para ser testigos de Cristo en todo lugar. Llenos para ser testigos de Cristo en todo lugar. Y si por alguna razón un montón de nuestros ministerios no funcionaran o no tendrían un sentido, pero si cumpliéramos con esto de llenarnos y ser testigos de Cristo, la iglesia seguiría funcionando. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra seguiría cumpliendo su propósito. Por eso, para que lo pensemos, en estos tiempos, todo lo que nos acerque al propósito de Dios, al propósito de la iglesia en la tierra, o sea, ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos de Cristo, está bien. Y por supuesto hay que seguir haciéndolo, perfeccionándonos en eso, pero también es lo contrario, todo lo que nos distraiga, nos aleje del propósito de Dios para su iglesia, está mal y hay que ver cómo cambiar eso para enfocarnos, para poder estar en lo que Dios quiere. Así que sería muy saludable que cada tanto nos preguntásemos a nosotros mismos y también a nivel ministerial o iglesia, por ejemplo, esto que estoy pensando,
esto que digo, esto que hago, me acerca a Dios y a su propósito para estos tiempos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esto que pienso, digo o hago, me acerca a Dios y a su propósito para estos tiempos? ¿Esto que pienso o hablo o hago me llena más del Espíritu Santo para ser un mejor testigo de Él en todo lugar? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pensémoslo a nivel ministerios de la iglesia. Lo que se hace en el ministerio donde estoy sirviendo, el que estás sirviendo, te motiva a llenarte más y más del Espíritu Santo, te motiva a salir a evangelizar, a contar lo que Cristo ha hecho. Y nuevamente, si la respuesta es sí, hay que seguir haciéndolo. Claro que sí. Si la respuesta es no, tenemos que ser lo suficientemente maduros para ver y cambiar eso. Porque el único propósito por el cual Jesús dejó la iglesia es ser testigos de Él. Pero para eso necesitamos llenarnos de su Santo Espíritu. Hay millones de organizaciones en el mundo, clubes, grupos, pero ninguno tiene estos propósitos: ser llenos del Espíritu Santo para ser un mejor testigo de Cristo en todo lugar. Aclaro un punto antes de seguir. Nos llenamos del Espíritu Santo para evangelizar. Que eso quede claro, nos llenamos del Espíritu Santo para evangelizar. Nunca debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para sentirnos bien. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que me siento! Necesito sentirme bien porque tengo baja autoestima. No es la forma, hay que sanar la baja autoestima, pero nos llenamos con un propósito de ir a predicar, a compartir, a evangelizar, como más le gusta, dar testimonio de Cristo en todo lugar. La llenura del Espíritu Santo es principalmente para ser cada día mejores testigos de Él. Es lo que leemos en Hechos, es lo que Jesús le dijo a los apóstoles. También, cuando alguien por ahí, ustedes van a escuchar, estos son temas que se dan, que se escuchan mucho, hablar de Dios, de la llenura, y hoy se pueden compartir un montón de videitos, un montón de versículos bíblicos, pero si esa persona, sea la que sea, nunca evangeliza, nunca busca a los perdidos, esa supuesta llenura de Dios y de su Espíritu no es verdadera, es falsa. Porque el que está lleno de Dios, sí o sí va a hablar de Dios. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Una persona llena de Dios es como si usted toma un limón y lo exprime. ¿Qué sale? Coca-Cola. No, va a salir limón, y si una naranja va a salir naranja. Y si estamos llenos de Dios y nos exprimen, si nos ponen bajo presión, van a salir palabras de bendición. Palabras que exalten a Cristo. Cuando por ahí alguien me dice, bueno, estuve bajo mucha presión y dije malas palabras, ¿qué piensan ustedes? ¿Se le ocurrió en ese único momento que decir una mala palabra? O la mala palabra ya estaba y bajo presión saltó la mala palabra. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y más cuando estamos bajo presión. La persona que está llena de Dios va a hablar de Cristo, del Cristo histórico,
va a contar lo que está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, va a contar que Jesús nació, va a contar que Jesús sanó, va a contar que Jesús enseñó, predicó, anduvo de un lugar a otro, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y al tercer día resucitó. Y es lo que vamos a festejar ¿cuándo? Domingo que viene vamos a estar recordando eso, que parece tan simple que cada año lo volvemos a decir, pero es la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Todo lo que hacemos no tiene sentido, sería una religión más, un grupo más. Pero somos los únicos, los cristianos, que podemos decir, Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Por eso en nuestras cruces no hay un Cristo. ¿Por qué? Si hubiera un Cristo estaríamos recordando sí su muerte, pero no su resurrección. Y la cruz vacía nos habla de muerte y de resurrección. Recordamos que Él sí pasó por ahí, sí murió, sí cargó con nuestros pecados, pero resucitó y ascendió a los cielos. La persona llena de Cristo va a hablar de eso. La persona llena de su espíritu va a contar lo que Cristo hizo en su vida. Va a decirle, mirá, yo no sé mucho de Biblia, pero sé que Dios me trajo paz. Yo tenía una vida muy mala, le entregué mi vida a Jesús y Dios me trajo paz. Otro va a decir, a mí me sanó. No sé, la iglesia estaba orando, iba y venía y yo sé que Dios me sanó. Otro va a contar, Dios restauró mi familia, Dios restauró mi vida, me dio un propósito, pero algo vamos a contar de Cristo. La persona llena del Espíritu va a hablar de Cristo, va a hablar de su obra, tanto del Cristo histórico como del Cristo actual y lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y esto me lleva a algo tan simple, que si usted quiere saber si alguien está lleno del Espíritu Santo, pídale que le cuente sus experiencias con el Espíritu Santo y pídale que le cuente sus experiencias de evangelización, de predicar a otros. Si puede contarle experiencias, es porque el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Si puede contarle, mirá, la semana pasada o estos días me encontré con una persona y pude hablarle de Cristo. Vos no sabes qué bueno, esa persona estaba mal y entregó su vida a Jesús. Puede contar, entonces esa persona está viviendo las cosas de Dios. Pero si una persona no puede contar una experiencia, ¿cómo puede decir que está llena de Dios, llena de su Espíritu, y no puede contar una experiencia? No digo que esté contando muchísimas experiencias, pero una actual. No estoy diciendo allá 30, 40 años atrás, sí, una vez me pasó. No, de hoy, de esta semana, algo actual, algo vivo. Si estamos llenos, vuelvo a decir, la persona llena de Dios va a hablar de Dios. La persona llena de cosas buenas va a hablar cosas buenas. Ahora, en lo contrario también pasa. La persona que está llena de odio, cuando puede, larga odio. La persona que está llena de resentimiento, hablas 3 o 4 palabras y va a largar resentimiento. Por eso tenemos que llenarnos y llenarnos de su espíritu para poder hablar más y más las cosas de Dios, porque estos son los tiempos de la iglesia y los tiempos donde tenemos que llevar el evangelio a todo lugar. Cuando leemos el libro de los Hechos y las epístolas, vemos que la iglesia primitiva cumplía esto, que la iglesia primitiva no tenía muchos ministerios, pero sí cumplía esto de ser llenos del Espíritu y evangelizar a toda criatura. Si vemos los
primeros capítulos de Hechos. Todos ustedes saben que en Hechos 2 desciende el Espíritu, son llenos del Espíritu, y Pedro, lleno del Espíritu, se planta y da un sermón. Y en ese sermón de una persona llena de Dios, se convierten como 3.000 personas. Y eso lo vamos a buscar. Hechos 2, 41 al 42. Y ahí dejen su Biblia abierta en Hechos porque vamos a estar leyendo sobre Hechos. Ya descendió el Espíritu, ya la gente confundida decía, están llenos de mosto. Pedro empieza a predicar y dice el 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, quizás eran más. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, en sus Biblias, los que tienen Biblia de papel y las otras, puede que tengan, también van a tener algunos títulos en Hechos 3. Curación de un cojo. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y eso lleva al capítulo 4, que es Pedro y Juan ante el concilio. ¿Sí? Y en Hechos 4:8, estoy salteando, después usted en su casa lee bien estos dos capítulos, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu y les dijo, lleno del Espíritu Santo, y les dijo a los gobernantes, a los ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. El versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, versículo 11, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si uno cortaría ahí la lectura, diría, bueno, esta gente que conocía de la palabra de Dios, al ver una persona que tenía más de 40 años, que había nacido enfermo, sanado por la oración, al ver a Pedro poder hablar con ese valor, poder hablar con la presencia de Dios en su vida, lleno de Dios, uno diría, bueno, esta gente va a decir, Dios está obrando en este lugar. Ve un milagro, ve una persona llena de Dios, Dios está obrando, es lo normal que pensaríamos. Pero estos buenos muchachos, esta buena gente, que eran sacerdotes, escribas, ancianos, gobernadores, en vez de alegrarse, ¿qué dice su Biblia? Se enojaron. Esta buena gente que sabía mucha Biblia, se enojó. Y vamos a seguir leyendo Hechos 4:18. Por eso le decía, vamos a ir ahí, está hablando de hechos más que nada. Entonces los llamaron a los apóstoles y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y me detengo ahí. Esta es la clave de un verdadero testigo de Cristo. No puede dejar de decir, de hablar, lo que vio y lo que escuchó de Dios. ¿Cómo evangelizamos? Contando lo que Dios hizo. No podemos dejar de hablar, de contar a todos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Lo vimos, lo escuchamos, participamos de eso. ¿Qué quiere que les hablemos? Un poco más le diría los apóstoles. ¿Qué quiere que le contemos? Es lo que vimos y lo que oímos.
Y fíjense el 21, esta gente, esta buena gente que conocía mucha Biblia de ese tiempo, acuérdense que solamente estaba el Antiguo Testamento, ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esta gente los amenazaron. Ahora, pongámonos un poquito en la piel de los apóstoles. ¿Quién había amenazado a esos apóstoles? Los mismos que habían llevado a Cristo a la cruz. No eran gente insignificante, eran los mismos que ya habían dado muerte al Señor Jesucristo. Eran gente muy poderosa. Poderosa en la parte teológica, poderoso en la economía, poderoso en las influencias, poderoso en el tema político. Eran la gente más influyente de la ciudad. Esos eran los que le amenazaron. No era uno que pasó y le dijo 2 o 3 cositas. No, eran la gente que ya llevó a Cristo a la cruz. Imagínense, los apóstoles le empezó a entrar un poquito de miedo. Y vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 23, Hechos 4, 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, las amenazas. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Y acá viene el pedido de estos creyentes. 29, miren lo que piden. Y ahora, Señor, primero hicieron como un historial bíblico. Mira sus amenazas. Y vuelvo a decir, eran amenazas ciertas, reales. Los podían matar. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, hablen tu palabra. A mí me impacta esto, porque cuando te amenazan, en general las personas se ponen a orar: Señor, líbrame, mirá, yo soy bueno, y mirá lo que me están diciendo, y mirá lo que me están haciendo, y todo lo que yo hice, y mirá cómo me pagan, y pobrecito de mí. Señor, defendeme, que les caiga un rayo. Yo soy bueno, pero si les cae el rayo, mejor. Nada de eso pidieron. No se pusieron a pobrecito, sino pidieron ser más valientes. Concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Concédenos valentía. Ni siquiera pidieron: Señor, líbranos de esta gente malvada. Señor, que no tengamos más problemas con esta gente. No. Danos valentía. ¿Y qué le responde Dios? Impresionante la respuesta de Dios. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Versículo 31. Les hago un resumen.
Ellos van a entrar al templo, encuentran a este cojo, por obra y misericordia de Dios es sanado. Eso, en vez de generarle algo bueno, le genera un problemón con los líderes religiosos. Lo llevan ante el concilio. Pedro, lleno del Espíritu, le dice un montón de verdades. ¿Qué quieren, que dejemos de hablar de Cristo? Es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Y muy valiente. Pero cuando los amenazan a Pedro y a Juan, ellos se van y van a contar con sus hermanos que estarían seguramente orando por ellos, y le cuentan todo esto diciéndole: hermanos, ayúdennos a orar, porque esta amenaza es muy real, y que Dios nos dé valentía para seguir hablando de Él, de lo que Él hizo. ¿Y qué le responde Dios? Los vuelve a llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ahí mismo dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. En Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro le piden que diga y que aclare lo que pasó, lleno del Espíritu Santo, habla. Y acá, frente a las amenazas, vuelven a orar pidiéndole a Dios ayuda para hablar con valentía, y Dios les responde llenándolos nuevamente del Espíritu Santo, para que con toda valentía hablen la palabra de Dios. Entonces, buscar la llenura del Espíritu Santo debe ser algo continuo en nosotros. En 2 capítulos vimos que fueron llenos, que habló lleno, pero que necesitó ser lleno nuevamente para que con valentía hable de Cristo. Buscar la llenura del Espíritu Santo debe ser algo continuo en nuestras vidas, y el resultado va a ser que continuamente estemos evangelizando, sin temor. Y si hubiera temor, nos llenamos nuevamente para salir y hablar con toda valentía la palabra de Dios. Una vida llena de Dios, ¿de qué va a hablar? De Dios. Una vida llena de Dios siempre va a hablar de Dios. Y va a buscar la oportunidad para evangelizar. Porque no es hablar de Dios a los creyentes, que sí tenemos que hablar de Dios entre nosotros, pero es hablar de Dios al inconverso para darle testimonio de Cristo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lleno de Dios para ser testigos de Él en todo lugar y en todo tiempo. Para terminar, busca a alguien y vamos a orar para ser llenos de Dios, y que en esta semana, que ya nos acercamos a Semana Santa, podamos dar testimonio de Él a alguna persona. En Semana Santa la gente está un poco más sensible. Aprovechemos para hablar de Cristo. Llenémonos de Dios para hablar a alguien de Cristo. Pidámosle a Dios la oportunidad, la persona. Señor, poneme a alguien en el camino para que pueda hablarle de ti. Amén. Así que busque a alguien de a dos para que no sea muy largo, y oramos, y de esta manera terminamos, y nos estamos viendo domingo que viene a la mañana y a la noche. La oración tiene que ser específica. Señor, llenanos de tu Espíritu Santo para ser mejores testigos tuyos en todo lugar y en todo tiempo. Señor, llenanos de tu Espíritu Santo para ser mejores testigos tuyos en todo lugar y en todo tiempo. Llenos de Dios para hablar más y más de Dios a las personas que necesitan escucharlo.